a YouTube. Así que le doy también la bienvenida a los que van a ver esta clase en YouTube. Bueno, les voy a contar un poquito de qué se trata este encuentro de hoy. Muchas veces vamos haciendo con el tiempo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era chica iba mucho a la iglesia, ¿no? Iba mucho a misa, no sé si a ustedes les pasaba cuando eran chicas, sí, las llevaba mucho a misa, a la iglesia. Yo me acuerdo que me iba con mi nona a la iglesia, ¿no? Y tomé la comunión, tomé la confirmación, ¿no? No, un poco de esos acercamientos que nos hacen a Dios desde chicos, ¿no? Y después cuando somos grandes muchas veces nos vamos como alejando, ¿no? De hacer los salmos, de hacer una oración, nos vamos alejando de Dios. Y si bien Génesis no es 100% religioso, ustedes pueden tener otro tipo de religiones, no está referido específicamente a una casta o religión, pero sí interviene mucho Génesis, que es la creación, ¿no? La creación del universo, la creación de los seres humanos, ¿no? De esos primeros 7 días de creación donde Dios vio que era bueno, ¿no? Crear todo lo que creó en la tierra para que podamos disfrutar los seres humanos, para que podamos disfrutar los animales, ¿no? De la naturaleza. Nos mostró que somos seres abundantes, seres prósperos. Y también que somos seres por derecho divino y declaración divina abundantes. Lo que pasa es que con el tiempo, ¿no? A través de las programaciones mentales y los distintos tipos de sistemas de creencias y muchas veces el inconsciente colectivo, o sea, el afuera, nos empieza a mostrar que quizás uno va como de alguna manera viendo otras situaciones que nos van como generando creencias limitantes, ¿no? Yo en estos días estaba analizando mucho esto de sentirnos como insuficientes, ¿no? Y justamente mañana voy a estar haciendo un videito sobre eso porque me parece muy importante entender. Yo me acuerdo que cuando era chica, otra de las cosas que decía mi papá era, me faltan 5 para el peso, ¿no? ¿Quién conoce esa frase? ¿No? No me la conoce. ¿Quién conoce esta frase de me faltan 5 para el peso? Y realmente era algo que yo repetía. Hasta que me di cuenta que siempre me faltaban 5 para el peso en cada cosa que hacía. Entonces ahí me di cuenta de por qué no cambiar esta frase de me faltan 5 para el peso, porque siempre estamos como en la falta, sino soy siempre completa, ¿no? O siempre completo mis proyectos o siempre completo mis metas, ¿no? Para que no falten justamente siempre esos 5 para completar algo, para sentirnos completos y suficientes. Em, pero Génesis es como una parte evolutiva nuestra. Yo me acuerdo que mi proceso con Génesis, cuando yo canalicé Génesis, fue en el 2023, donde numerológicamente estábamos vibrando en 7 y el 7 nos traía un paso evolutivo, una transformación grande y un acercamiento a Dios. Un acercamiento donde muchas veces hubo varias frases anónimas que yo le fui preguntando a las personas qué les pasaba y quiero que me lo pongan ustedes acá en chat, tanto en Instagram como acá en chat de Zoom. ¿Qué les pasó a ustedes cuando sintieron que se alejaron de Dios? Porque ese alejamiento de Dios, uno de los testimonios decían que sentían que remaban en dulce de leche, ¿no? Que sentían que todo les era mucho más difíciles, las situaciones eran mucho más difícil cuando se alejaron de alguna manera de Dios. Y de hecho también el rey Salomón, ¿no? En algún momento donde el mismo rey Salomón le pide a Dios que le pide que le dé discernimiento, que le dé esa sabiduría y cuando se aleja de Dios de una manera quizás de una decisión no tan sabia, las cosas se le empiezan a derrumbar al rey Salomón. Con lo cual, si bien la Biblia
tiene muchas herramientas que a nosotros ahora nos sirven para nuestra vida cotidiana, ¿no? Nos sirven como manera de bendición y protección para nuestras familias. Ahí todo lo que son los salmos, son salmos que de hecho, si ustedes entran en YouTube, van a tener, por ejemplo, que Napoleón Hill habla mucho sobre cómo trabajar los salmos del uno, ¿no? Hasta el Salmo 112, donde Salmo 112, 121, hay un montón de salmos, que los salmos nos ayudan a acercarnos a Dios todos los días y que si nosotros nos levantamos desde Dios durante todos los días, vamos haciendo un alimento espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Génesis es un sistema de transformación espiritual para volver a lo que era los primeros días de Génesis en una transformación interna. De hecho, yo pasé por muchas transformaciones después de hacer Génesis y las personas que lo hicieron tuvieron muchas transformaciones, tuvieron muchas bendiciones, porque acercarnos a Dios es un alimento para el alma, es un alimento que yo siempre digo, es uno de los alimentos espirituales, como cuando nos alimentamos de la comida, ¿no? La comida la necesitamos para la energía, la comida la necesitamos para nutrirnos, y lo mismo que el agua, ¿no? Los necesitamos. Hola Laurita, bienvenida. Entonces, acercarnos a Dios es un alimento y hay muchas veces uno dice, no, pero no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para poder acercarme a Dios o ir a la iglesia. Y no hace falta ir a la iglesia para alimentarnos de la energía divina y la energía de Dios. Ay, no pasa nada, Laurita, tranquila. Recién arrancamos igual toda la charla. Entonces es importante entender que así sea poquito lo que hagamos todos los días. Yo, por ejemplo, todos los días me levanto escuchando los salmos, me levanto escuchando el Salmo 35, que ayuda para las maldiciones, para los hechizos, para cortar con las envidias, ¿no? Después van a tener muchos salmos. El Salmo 23, que es el de la provisión, por ejemplo, el de la provisión divina. Entonces vamos a entender que desde ese acercamiento a la divinidad que nos va a permitir que sea ese alimento espiritual, nos vamos a sentir más protegidos, vamos a tener herramientas para poder ir transformando nuestra vida, y Dios nos empieza a mostrar el camino, nos empieza a mostrar nuestro propósito, nos empieza a mostrar si vamos por el camino correcto. Entonces, esta canalización de Génesis, yo me acuerdo que cuando empecé a canalizar Génesis, veía Génesis por todos lados. Hasta un día fui a la iglesia, sí, yo soy católica de base, digamos, pero no, como yo siempre digo, respeto todas las religiones, cada religión y cada persona se respeta porque es una manera de acercarse. Y además me acuerdo que cuando yo era chica venían, tengo muchas amigas que son testigos de Jehová, que siempre me acercaron de alguna manera a la iglesia, ¿no? Entonces es muy importante entender que el acercamiento que hagamos de Dios, sea de la manera que sea, ya sea con una oración en YouTube, ya sea simplemente pidiendo, porque en realidad hoy en día ya el pedir no es una parte hacia Dios, sino declararnos como hijos. Herederos de Dios, donde como hijos, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Heredamos a nuestros hijos lo que tenemos, porque como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces, lo mismo quiere nuestro Padre para nosotros. Ya no hablamos de un Dios al cual se lo culpaba, ¿no? De alguna manera. Porque la Biblia tiene dos etapas, ¿no? El Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, cuando Jesús da la vida por nosotros, nos limpia de nuestros pecados. Entonces, es parte de nosotros ya no sentirnos culposos, ¿sí? Ya no hay una culpa. En la que muchas veces la culpa nos trae dolor, la culpa nos trae autocastigo. Entonces, uno ya con un simple arrepentimiento diario, ¿no? Con decir, bueno, me arrepiento de lo que hice, pero no desde la culpa, sino tomando el aprendizaje que eso me dio.
Entonces, la culpa empieza a generar en nuestro interior, ¿no? Una sensación después de sentirnos insuficientes, de sentir un dolor constante. Entonces, ¿Dios qué hizo? Nos limpió de esos pecados, para decirlo así, o de esas culpas. Entonces ya no hay culpables, ¿no? Eso también lo vemos desde la biocodificación. No son culpables nuestros ancestros, no son culpables las personas que nosotros creemos que nos hacen cosas. En realidad pasan cosas y esas cosas nos traen un aprendizaje. Pero muchas veces ese alejamiento que hacemos de Dios, sentimos que remamos en la dificultad, porque Dios hace como Padre, que es, nos hace que las cosas sean más fáciles. Pero Dios actúa de la misma manera que los arcángeles, ¿no? Necesitamos ese acercamiento con Dios. Necesitamos, como los arcángeles, necesitan que los invoquemos, si no ellos no nos pueden ayudar. Entonces Dios ya sabe de nuestras vidas, ya nos conoce, ya sabe cómo es la vida de Noemí, cómo es la vida de Cecilia, cómo es la vida de Laurita, cómo es la vida de Patty, cómo es la vida de todos los que están en Instagram, cómo es mi vida, sabe cuál es mi mejor plan. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Nosotros queremos controlarlo todo y no podemos controlarlo todo. Por eso es importante soltar en manos de Dios, ¿no? Van a ver que dentro de Génesis, Génesis tiene muchas etapas, ahora las vamos a ir conociendo. Y una de las cosas que tiene es poder encontrarnos en nuestra propia geometría sagrada. Vamos a pintar y armar nuestra propia geometría para hacer esa conexión directa con nuestra geometría interna. Así que en el día 3 nosotros hacemos toda nuestra geometría sagrada. Ustedes van a saber cómo hacer su geometría y cómo utilizar distintas semillas de vida hacia las distintas áreas de su vida. Y de hecho vamos a renacer en todas las áreas de nuestras vidas. Como les decía, el proceso que yo tuve con Génesis fue fuerte. De hecho, me acuerdo que cuando yo hice Génesis, y como Génesis es una parte de transformación donde nos convertimos de orugas, ¿no? Dentro de la crisálida en grandes mariposas. Y me acuerdo que cuando una de las señales importantes de transformación y de duelo que tuvimos cuando yo hice Génesis fue la trascendencia de dos personas, ¿sí? Dos mariposas, dos crisálidas se pusieron en la puerta de mi casa. Y con mi marido estábamos muy pendientes de a ver qué mariposa salía cuando empezamos a ver todo el proceso, que llevó tiempo el proceso de la mariposa. Porque yo siempre digo que un proceso no se cocina en 5 minutos como cuando nosotros cocinamos un pollo en el horno. Para que quede un pollo crocante, y rico, tiene que pasar al menos 45 minutos de cocción. Bueno, los procesos tienen su tiempo. Cada ser humano va a tener un proceso con ese vínculo, con esa persona, con ese hijo, con ese padre, con ese trabajo. Entonces, los procesos van a tener su tiempo, ¿no? De madurez, para decirlo así, ¿no? Es un tiempo de madurez para que quede bien, para que uno pueda llegar a encontrar esa paz. Y el que hace que nos ayude a encontrar esa paz interior que muchas veces no tenemos es Dios porque nos da como ese alimento al alma, ¿no? Como dice, nos hace caminar por los senderos de la justicia, los senderos de la verdad, nos saca los velos que nosotros no podemos ver. Entonces, en ese periodo de transformación, yo me acuerdo que esas mariposas se pusieron, ¿no? Y yo estaba en ese periodo de transformación de pasar de oruga a mariposa, porque la transformación espiritual es una transformación, ¿no? Donde nosotros hacemos una línea, en esa línea del tiempo donde primero despertamos a través de un quiebre. No, vamos pasando ese despertar y ese despertar de ese quiebre nos viene a mover la estantería, ¿no? Nos viene a decir, bueno, hasta acá llegaste, toqué fondo. Quiero que me cuenten cuántas veces tocaron fondo y dijeron, "Bueno, hasta acá llegué, toqué fondo con el abandono, hasta acá llegué, este trabajo no lo quiero más. Hasta acá llegué, esto me hizo valorarme, esto me hizo verme, esto me hizo reconocerme. Y esos quiebres, esas situaciones de llegar y tocar fondo, en biocodificación nosotros le decimos llegar al fondo del útero, estamos en la oscuridad. Llegamos a la oscuridad y no podemos ver la luz y nos cuesta ver la luz y es como una parte de nosotros que dejamos morir, ¿no? Entonces, cuando nosotros despertamos, empezamos un periodo de transformación.
Génesis es ese periodo donde nos vamos a transformar y donde nos vamos a ver cara a cara con nosotros mismos y vamos a encontrar nuestros daños, nuestras vulnerabilidades, vamos a aceptar nuestra vida, vamos a aceptar que somos una creación divina y nos vamos a reinventar y renacer en nuestra propia espiritualidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de estos 7 días de crearnos, de volver a recrearnos a nosotros mismos. Entonces, cuando aparecieron esas mariposas, que el proceso fue largo, yo pensé que era más corto, el proceso de las mariposas realmente de crisálida tiene todo un proceso. Cuando vimos, las mariposas eran negras, eran dos mariposas negras. Entonces, cuando yo veo el significado de las mariposas, decía o que una parte de nosotros íbamos a dejar morir, o íbamos a recibir noticias, o iba a haber trascendencias que son muertes, ¿no? Dentro de la familia. Al poco tiempo sale una mariposa negra y esa mariposa negra representó la trascendencia o fallecimiento de una de mis tías, de mi tía Lita, la hermana de mi suegra. Cuando pasa el tiempo yo le digo a mi marido, ¿viste que estaba la mariposa negra? Me dice, sí, bueno, era el anuncio de un fallecimiento, de una trascendencia. Ahí empecé a entender las señales que yo estaba recibiendo, las señales que muchas veces no nos damos cuenta que una mariposa nos trae un mensaje, que una nube en forma de corazón nos trae un mensaje, que si vemos un puente, un arco iris o soñamos con eso es un mensaje. Todo el tiempo nos encontramos con señales divinos que tenemos que estar atentos y ver qué me trae ese animal de poder, qué me trae esa semejanza con Dios, en la que somos semejantes a Dios, ¿no? Como dice Génesis, que Dios nos hizo semejantes, ¿no? ¿Y por qué nos hizo semejantes? Porque somos seres que amamos. ¿No? Somos seres que amamos a otras personas, somos seres compasivos, somos seres que traemos el don del perdón, el don del amor, el don de la comunicación, el don de la espiritualidad, ¿no? Somos personas llenas de dones. ¿Y quienes nos dan los dones y que nos prestan los dones? Es el Espíritu Santo. Acá entendemos que tenemos esos dones que el Espíritu Santo que nos puede dar como algo que creo que a muchos de nosotros nos cuesta, que es la paciencia, ¿no? Ay, no, no, la verdad que no tengo tiempo de esperar, Jimé, no tengo tiempo de esperar en el proceso, yo quiero que todo sea ya, quiero que todo se dé ahora, ya. Y no, en realidad cada uno va a tener su proceso y vamos a entender que el Espíritu Santo nos llena de dones, de un montón de dones, y vamos a ver todos los proverbios y todos los salmos que nos ayudan a hacer, a trabajar sobre la providencia, ¿no? Como dice el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Dios es mi pastor y nada me faltará. Dios, y yo para sacar la palabra digo, Dios siempre provee. ¿No? Dios, hola Loli, amiguis, ¿cómo estás? Hola Lau, bienvenidas. Estoy hablando de Génesis, ¿sí? Estoy hablando de Génesis y cómo la espiritualidad nos hace renacer, ¿no? Nosotros mismos. Y justamente una de las cosas, Laurita, bella, ¿cómo estás? Entonces, es muy importante entender que acercarnos a la divinidad es acercarnos al alimento de la espiritualidad, ¿sí? Entonces, así sea, como les decía, ya no desde el pedir, porque el pedir ya es parte de la necesidad, del necesito, y eso nos pone en carencia. Ahora es declaro y decreto que soy hija de Dios Padre, divino creador, que es provisión divina constante, ¿sí? Entonces, y muchas veces las interferencias que tenemos es porque nos alejamos de Dios. Y esto no lo digo yo, esto también lo dice Napoleón Hill, ¿no? Lo dice en su libro, Piense y hágase rico, lo dicen muchos mentores como Laín Calvo, que también habla sobre la espiritualidad. ¿Por qué todos hablan de la espiritualidad? ¿Por qué todos hablan de Dios? Porque Dios es nuestra fuente divina.
¿no? ¿Qué decimos en Hoponopono? Fuente divina, fuente divina, fuente divina, ¿no? Oro y miel, oro y miel, oro y miel, todo lo que decimos, divinidad, a la divinidad a la que le pedimos, esa divinidad que puede borrar las memorias nuestras de las vidas pasadas, esas memorias que generaron dolor, ¿sí? Divinidad, borra en mí. El dolor, ¿no? Del dolor o de las memorias de escasez. Muchas veces traemos las maldiciones familiares, donde se hizo maldiciones a esas familias a las que nosotros pertenecimos, y eso es transgeneracional también. Muchas veces de las constelaciones salen las maldiciones y los hechizos familiares que se hicieron en otras etapas o en otras generaciones pasadas y son transferibles. Todo es transferible a las generaciones que somos las que vivimos nosotros ahora. Por eso, hoy es momento de soltar, es momento de hacerlo distinto, es momento de hacer un cambio y una transformación interna que nos va a llevar a ese alimento espiritual. Yo me acuerdo que hace un tiempo, además de haber canalizado Génesis, sentía mucho la palabra Dios como camino, y yo no entendía cuál era el camino que tenía que recorrer con Dios. Y cuando empecé a recorrer este camino con Dios, mi vida empezó a transformarse. Mis vínculos empezaron a cambiar, mi familia empezó a mejorar, mis vínculos más cercanos empezaron a mejorarse, mi provisión divina empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque uno empieza a cambiar esa mentalidad a una de la que Dios provee. Dios provee, Dios es mi pastor y Dios provee. Y entender las historias de los apóstoles, entender las historias de cómo Dios ayudó a esas personas, nos hacen entender cómo podemos entender nuestra propia vida. Entonces, Génesis va a ser una gran transformación de acercamiento a Dios, y no desde la petición, como les decía, sino desde la declaración, desde reconocernos como seres sagrados, como seres que somos geometría sagrada. Entonces voy a pasar a mostrarles un poquito de lo que se ve en Génesis, donde van a hacer una gran transformación. Muchas personas terminan Génesis llorando. ¿Por qué terminan llorando el último día? Porque el último día, en el séptimo día, Dios descansó. ¿Y qué dijo? Vio que todo lo que había hecho para los seres humanos era bueno. Era bueno cuando hizo el sol, cuando hizo la luna, porque la luna es nuestro, ¿no? La luna y el sol son nuestros astros, son nuestras estrellas que nos invitan como elementos a iluminar nuestra vida. Nos iluminan y nos dan luz por la noche y nos iluminan y nos dan luz por el día. Por eso el sol, ¿qué hace? Si nosotros ponemos un palo en la tierra, nos ilumina, nos direcciona. Como antes las personas no tenían un GPS como tenemos ahora, que decimos, bueno, al GPS, llévame a tal lado. En la antigüedad no había eso. ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían con el sol poniendo un palo, y ahí se direccionaban para dónde se tenían que dirigir, para dónde tenían que ir. Entonces, Dios puso todo a disposición para nosotros, todo, todo, alimentos, plantas, semillas, todo, todo, todo puso a disposición para que a nosotros como sus hijos no nos falte nada, ¿sí? Entonces, en esta transformación espiritual, en este renacer espiritual. Hola Nelly, bienvenida, no te había saludado. Vamos a profundizar en cada área de nuestra vida, en cada área. ¿Cuál es la área? ¿Cuáles son las áreas en las que quiero volver a renacer? Volver a renacer en ese Génesis, en esos 7 días, porque es un proceso, como les decía, muy, muy profundo. Entonces voy a pasar a mostrarles un poquito todo lo que vamos a ver en Génesis para las personas que quieren hacer Génesis. También les voy a recordar que Génesis es un proceso donde tiene que hacerse durante 7 días consecutivos en lo posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada día tiene su proceso, y en cada día de Génesis ustedes van a ver un cambio muy notorio.
porque cada uno de los días va a ser un efecto específico en nosotros mismos. Entonces, y no solamente Génesis es una transformación, sino que ustedes van a tener Génesis como una herramienta para dársela a otras personas. ¿Sí? No solamente ustedes van a vivir un proceso, sino que se van a llevar una herramienta con la cual ustedes le van a poder entregar Génesis a otra persona, porque Génesis fue canalizado para que ustedes también ayuden a la humanidad, así como ustedes van a ver su propia transformación, también la van a ver, se la pueden transferir a otras personas. Así que el proceso es un proceso muy maravilloso donde vamos a tomar al sol, vamos a tomar a la luna, vamos a hacer varios ejercicios de entrega, donde entregamos a nuestros seres superiores los problemas, y yo les puedo asegurar que después de que terminan Génesis, sus problemas empiezan a solucionarse. ¿Por qué? Porque ustedes se sacan los velos. Se sacan los velos que hacían que ustedes no podían ver, que quizás tenían un hechizo, que quizás tenían una situación con su hijo o con su hija, o que tenían una situación con sus padres específicamente, o en sus problemas económicos y financieros. Entonces, Génesis va a ser una transformación en cada área a las cuales ustedes quieran ver una transformación. Y esa transformación va a ser a través de esto, a través de la creación de los 7 días, ¿sí? Y vamos a tomar cada día en un proceso interno, así como lo hizo Dios, que creó al mundo, porque el mundo, cuando Dios lo creó, estaba en un caos total. Acá es donde se vinculan los 7 días de creación con la numerología. ¿Sí? La numerología, dentro de la numerología nosotros podemos entender que la creación del mundo vino a través de que estábamos en un caos. El mundo estaba en un caos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dijo, no, ya no se puede estar en este caos. Los seres humanos necesitan vivir con claridad, necesitan vivir en un lugar ordenado. Por eso, el día cuarto es el día del orden, ¿sí? Y el número 4 en numerología es el orden y la organización. Entonces en el día uno Dios empezó a crear y empezó a ver que todo era bueno para el ser humano. Entonces vamos a tener una mirada de que todo lo que está en la tierra es bueno. Así sea lo que nosotros consideramos como malo, para decirlo así, en realidad nada es malo, nada es bueno, siempre hay un aprendizaje, siempre hay una sabiduría de la cual vamos a aprender. Entonces, 7 días, ¿por qué 7 días? Porque 7 días es, el número 7 es el número sagrado. El día 7 Dios descansó y vio todo lo que había creado. Por eso el domingo, para los judíos, para la religión, mismo para nosotros, por ejemplo, nosotros lo tomamos como día de descanso. ¿Quién se toma acá el día 7, el día domingo, como día de descanso? La mayoría de las personas decimos, esperamos al domingo, decimos que llegue el domingo y es el día del descanso, ¿o no? Entonces, pero en realidad todos los días tienen que ser días maravillosos y hermosos si nosotros hacemos ese acercamiento con Dios, hacemos las cosas que nos apasionan y que nos gustan. Entonces, como dicen, ¿no? Si haces lo que te apasiona, no vas a trabajar ni un día de tu vida, ¿no? Porque estás haciendo lo que te gusta. Entonces, el día 7 es el día del descanso, es el día de Shabbat. Es el día donde Dios se sentó y dijo, vio que todo lo que hizo era bueno, era maravilloso. Entonces vamos a ver nuestra vida de una manera maravillosa, de una manera en la que vamos a encontrar soluciones, ¿sí? Entonces, como les decía, Dios vio que era bueno. En la Biblia dice que Dios tardó 7 días en crear el mundo y que cada día vio lo que era bueno. En este curso vamos a renacer espiritualmente y transformar, expandir nuestra conciencia, disolviendo las resistencias al cambio, tomando cada día de creación como una nueva forma de ser, una nueva forma de vivir, de sentir, de tener, de amar, de
rezar, de comer, de abrazar, de acompañar, de guiar, tomando el rumbo correcto desde nuestro dominio, nuestra propia luz, desde la mejor versión de nosotros mismos, descubriendo las maravillas de lo que nuestra mente, emociones pueden lograr cuando nos acercamos a Dios, a su palabra, a su obra, pensando que somos uno con Él en nuestra vida cambia. De hecho, cuando yo empecé a hacer sistema OM, por ejemplo, que es un sistema de integración, unificación con Dios, mismo lo dice el libro, no sé si lo leyeron, Un curso de milagros. Es un libro largo, pero nos habla de cómo nosotros peleamos con nuestro ego por esa integración con Dios, ¿no? Es como que de alguna manera luchamos con el ego. Y con el ego no hay que luchar. El ego viene a decirnos que somos seres majestuosos. Pero sí hay que integrarnos para que el ego no nos gane, para no convertirnos en egoístas o vanidosos. Entonces es una manera de abrazar al ego de una manera amorosa para poder sentirnos orgullosos. Pero no es que el ego va por un lado y Dios va por el otro y nosotros por el otro. Somos esa unificación, esa integración que nos permite ser seres más maravillosos, ¿no? Integrativos. Y una de las cosas que también vemos en las constelaciones es que no somos no hay excluidos o no debería haber excluidos. Todos se integran en el orden de Dios, ¿sí? Todos. Y por amor somos leales y hacemos esta lealtad dentro de la divinidad, ¿sí? Dentro de lo que es un clan o un sistema familiar. Entonces, tu cambio empieza hoy. Sin embargo, cada individuo tiene su propio proceso evolutivo, sus propios intereses, sus propios sueños, sus propias metas. Y la impaciencia no es lo más recomendable en estos momentos, cuando nosotros entramos en estos procesos de cambio. Porque, como les decía, un proceso tiene su paso a paso. Yo me acuerdo en las primeras formaciones que daba y hablaba de este paso a paso. Por eso Dios se tomó 7 días para hacer todo. No dijo, hoy voy a hacer todo, hoy no, se tomó su tiempo. Y cada proceso tiene su tiempo. Queremos ser ya. ¿No? Multimillonarios, queremos que ya se arregle esa relación con la pareja, queremos ya que se arregle, tener ese trabajo ideal. Y en realidad todo va a tener un proceso de aprendizaje y ese proceso evolutivo es especial para nosotros. Es especial para cada alma individualmente, es especial para Noé su proceso, es especial para Patty, para Laurita, para todos los que están en Instagram, para todos los que van a ver esta clase por YouTube. ¿Sí? Para todos, todos y cada uno de ustedes, ¿no? Para Loli, para Lau, para Nelly, para todas las personas que estamos viendo esto hoy, cada uno va a tener su proceso de diferentes maneras y los van a vivir de diferentes maneras cada uno de sus procesos. Entonces, en esta línea del tiempo que yo les contaba, tenemos el primer proceso del despertar, ¿sí? Donde las personas siempre, casi siempre despertamos a través de un trauma, a través de me echaron del trabajo, a través de desperté porque trascendió, falleció un ser querido. Desperté porque tuve una muy mala o tengo una muy mala relación con, no sé, con la hija, o con la madre, o con el padre, o sufrí una situación de abandono, ¿no? Entonces, las personas despertamos a través del dolor y el sufrimiento, un dolor o un sufrimiento específico, ¿sí? Que es perfecto para nuestra evolución, es perfecto para el alma. Ay, Jime, ¿cómo es perfecto? Un trauma. Y sí, es perfecto porque ese trauma me permitió a mí crecer, me permitió a mí verme, me permitió a mí de redescubrirme, renacer en eso. Entonces, este proceso que nosotros vamos a hacer va a ser un proceso de transformación donde vamos a seguir a nuestro corazón, donde vamos a aprender a escucharnos, donde vamos a aprender a escuchar a Dios, donde vamos a tomar momentos de absoluto silencio para escuchar la voz divina. Quiero que me cuenten ustedes en chat y ahora les voy a leer. ¿Cuántas veces ustedes se toman un momento de silencio en el día? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces dejan pasar el ruido mental? Porque el ruido mental
no nos deja escuchar a Dios. El ruido mental es, nosotros decimos en biodecodificación, el mono loco, el pensamiento rumiante que no para nunca y me levanto pensando y me acuesto pensando. Y lo primero que tenemos que hacer no es agarrar nuestro celular, no es agarrar el teléfono. Lo primero que tenemos que hacer es declarar y decretar el acercamiento a Dios con provisión divina. Eso es lo primero que tenemos que hacer, acercarnos a Dios en lo primero que vamos a hacer en el día. Después agarramos el celular. Puede ser con una meditación, puede ser con 5 minutos de silencio, puede ser con una declaración, puede ser con una palabra, un salmo que escuché de Dios, ¿sí? Una oración simple. Lo primero que tenemos que hacer es la alimentación espiritual. Y con Génesis van a tener todas las técnicas para que ustedes se acerquen de la manera que ustedes sientan a Dios. Pero es el alimento del alma. Y ese alimento del alma muchas veces nos falta. Nos falta ese alimento, porque nos alimentamos de las comidas, porque nos nutren, porque nos dan energía, pero la alimentación de Dios, como lo dice Napoleón Hill, lo dice Brian Tracy, lo dicen todos los mentores millonarios, hablan de que sin Dios, porque podemos tener muchísima plata, pero si no tenemos a Dios, no tenemos paz en nuestro interior, no tenemos paz en nuestro corazón porque Dios es ese alimento de paz que nos da al alma, al cuerpo, ¿sí? Entonces, y juntos en este viaje a nuestro interior para cambiar nuestro exterior. ¿Qué nos dicen las leyes divinas, ¿no? Las leyes mentales, las leyes de la correspondencia, las leyes universales. Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Entonces, si en nuestro interior hay guerra, porque tenemos guerra con las personas, en el exterior va a haber guerra. Si en el interior hay paz, en el exterior va a haber paz. Si nosotros traemos el cielo, como dicen los ángeles, traemos del cielo a la tierra, vamos a vivir en la tierra nuestro propio cielo. ¿Sí? Entonces, vamos trabajando en ese interior. Muchas personas cuando yo les pregunto, ¿y cómo están en la lucha? Y yo les digo, wow, ¿en la lucha? Porque en la lucha es donde es esa lucha interna que tenemos con nosotros mismos y también es esa lucha en la que vamos a vivir diariamente si estamos viviendo en la lucha. ¿Cómo estoy? Hermosa, perfecta, en una vibración alta, en bendición y agradecimiento. Miren cómo cambia con que estoy en la lucha, porque si no voy a estar en la lucha económica, en la lucha con las personas, en una lucha interna, ¿sí? Entonces, estoy bendecida y agradecida por estar viva, ¿sí? Estoy viviendo en abundancia, estoy excelente, ¿sí? Entonces, y lo voy a decir tantas veces que mi cerebro también se lo va a creer, se va a creer que estoy en ese estado, ¿sí? Ahora sí, todas las veces que me preguntan y me dicen estoy en la lucha, el cuerpo y la mente van a estar en esa literal lucha, ¿sí? Entonces, dice, soy feliz cuando creo en Dios. Entonces, vamos a hablar de esa felicidad también. Vamos a ver cómo vamos a identificar si estamos en nuestra zona de confort y cómo cambiar esa zona de confort. Vamos a explicar por qué Dios quiere que seamos felices, y esto lo explica un sacerdote, ¿sí? Todo este material fue recaudado y canalizado, como les repito, en el 2023, en un momento donde la espiritualidad, y de hecho en ese momento hubo muchas trascendencias, porque el 7 es un momento de trascendencia también, ¿no? Es un momento donde el 7 nos viene a buscar un equilibrio entre lo espiritual y lo material. Por eso el 7 en numerología es la espiritualidad. Y muchas personas lo traemos como deuda kármica, la espiritualidad, ¿no? Lo tenemos como karma. Entonces, cuando, por ejemplo, las personas que nacieron en julio, que es el mes 7, traen como karma la espiritualidad. O las personas que en resumen del 7 del año de nacimiento en numerología les da 7 sumando cada dígito, a mí me da 2.
Me da 7, me está pidiendo mi alma, me está pidiendo que revea esa espiritualidad, que me acerque a esa evolución que me genera la espiritualidad. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el uno como hombre, como energía masculina, y el 2 como energía femenina, ¿no? Vamos a ver para qué Dios creó al hombre y a la mujer, cuáles son las intenciones, si soy feliz, qué me falta para ser feliz, porque los problemas y las enfermedades no van contra la felicidad, ¿sí? Entonces, vamos a hablar sobre la felicidad, qué pasa cuando nos alejamos de Dios y de la espiritualidad, ¿no? Como esto que dice, este es un mensaje anónimo de una persona que decía, ¿qué sientes tú cuando te alejas de Dios? Y esta persona dijo, iniciar el camino y un despertar espiritual es un proceso de transformación. Y cuando me alejé de la espiritualidad, sentí que me empezaba a caer, que se perdía la sincronía o la sincronicidad maravillosa que se generan con las cosas cuando yo me acerco a Dios. Todo me era más fácil de conseguir, de que se me dé. No tenía tantas complicaciones. Es como si vos dijeras, me voy a trasladar de un lado al otro, no sé si es en una isla, por ejemplo, y me quiero ir de un lado al otro. Bueno, no es lo mismo que te vayas nadando con tus propios brazos, que es ahí cuando nosotros queremos tener el total control, de una costa a la otra, o que te vayas en bote, ¿no? Y no, con mis brazos me voy a cansar, me va a costar. Sí, y si me voy en bote, puedo remar, pero no me voy a cansar tanto, ¿no? O si tiene un motor, aún mejor. Entonces no es lo mismo si uso mis brazos y quiero controlarlo todo con mi mente, con mis brazos, o si tiene motor, es muy distinto porque yo siento que la espiritualidad es como ir en un bote, muy ligado a la espiritualidad. Eso no me pasaba. Me pasaban todas las cosas sincrónicas y me daba todo era más fácil. Era otra cosa. De hecho, ahora cambié la perspectiva, recuperé la espiritualidad y un montón de cosas mejoraron otra vez. Este testimonio es de una persona que hizo esta transformación en Génesis y remaba con sus propios brazos hasta que todo se convirtió en más fácil, ¿no? Entonces, justamente, Génesis va a ser esto, va a ser esta transformación. Vamos a hablar en profundidad de qué pasó con el rey Salomón. Vamos a ver todo lo que nos expresa el día uno de Génesis, justamente en la creación. Mucho de este material me lo entregó una chica que ella no ora a través de la Biblia, y mucho de este material está también hecho con una persona que estudia la Biblia. Bueno, vamos a ver un renacer espiritual, una sanación, una transformación espiritual. Vamos a indagar cómo renacemos espiritualmente. ¿No? Vamos a trabajar en cada área de nuestras vidas, a través de nuestro cuerpo, la pareja, el trabajo, nuestras metas, logros, salud, nuestro interior, relaciones, vínculos y otros que ustedes quieran poner, dinero, por ejemplo. Vamos a conocer cada paso de la espiritualidad, cómo convertirnos en seres espirituales y elegir ser un ser espiritual. Cómo renacemos, vamos a meditar, vamos a ser honestos con nosotros mismos, vamos a sacar las culpas, vamos a confiar más en nosotros para lograr cosas y vamos a hacer todo el proceso de salir de la zona de confort. Vamos a ver las 10 razones para salir desde la zona de confort, desde lo que habla la Biblia, ¿sí? Vamos a descubrir todos nuestros potenciales. Vamos a ayudar a trascender todos esos miedos que nos impiden avanzar y a generar más confianza. Así que bueno, vamos a ver todo en el día uno, todo el renacer en nuestras luces y en nuestras tinieblas. Y vamos a aprender a abrazar las sombras, ¿sí? Vamos a aprender a abrazar esas sombras y esas luces.
Y después vamos a hacer un ejercicio de PNL para poder renacer en nosotros mismos. Es un ejercicio hermoso en PNL para poder renacer en esa transformación. En el día 2 vamos a ver cómo transformarnos según la Biblia. Todo, transformación completa, de crisálida a mariposa. Todo, paso a paso, toda la transformación y qué significa todo eso. ¿Cómo vamos a transformarnos en ese paso a paso según la creación? En todo, en la felicidad, en el amor, en todas las áreas que ustedes quieran comenzar de nuevo. Bien, y vamos a también a ver qué es lo primero que debemos hacer para generar estos cambios, el paso a paso, cómo entender este proceso, ¿no? Cómo es este proceso de transformación y cómo puedo empezar. Todo, todo, cada paso a pasito, los 7 hábitos para ser felices, de cómo ser felices, y bueno, vamos a hacer un resumen de cada día. En el día, después vamos a hacer una meditación al tercer ojo. ¿Para qué sirve la meditación al tercer ojo? Nos sirve para activar la pineal. La pineal es una glándula que nosotros tenemos, ¿no? En nuestro cerebro que si nosotros no la activamos, nos va a costar primero a tener como cierta clarividencia, después va a abrir nuestro tercer ojo, va a desarrollar nuestro tercer ojo y vamos a estar más atentos aún a las señales. Además, vamos a hacer una meditación para poder desbloquear el tercer ojo, la glándula pineal, y cuando nosotros, la glándula pineal es una glándula que está conectada con nuestra coronilla, ¿sí? ¿Vieron nuestros chakras? Nuestros 7 chakras. Bueno, el chakra uno es el raíz, el 2 es o sea, el que está en la base de la columna, el 2 es el que está un poquito más abajo del ombligo, alineado bien el plexo solar, en la boca del estómago, el cardíaco, en el corazón, el laringio, en la garganta, el tercer ojo y la coronilla. Estos dos, que pertenecen a los chakras más sutiles, nos permiten estar en vibraciones más altas. Cuanto más desarrollada tengamos la pineal, el tercer ojo y abierta la coronilla, vamos a poder hacer una conexión. Yo siempre digo, es como un 0800 directo con Dios, porque al abrir estos chakras nosotros abrimos nuestra apertura de la abundancia y la conexión con Dios. Vamos a hacer un ejercicio específico que despierta y activa la glándula pineal, ¿sí? Que muchas veces la vamos cerrando con el tiempo, porque por ahí nacemos con el don de la clarividencia, pero nos da miedo y la cerramos. Entonces vamos a abrir esa glándula y vamos a abrir la coronilla para poder llegar con un mensaje directo y conexión con el cielo y después vamos a hacer conexión con la tierra para tomar de la madre tierra y para tomar con el cielo. Es un ejercicio muy maravilloso que también nos ayuda a la visión, a ver mejor, porque cuando nosotros desbloqueamos el chakra 3, que es nuestro tercer ojo, nuestra propia visión se mejora. ¿Sí? Y además de activarnos en la abundancia, en la prosperidad, también vamos a activar nuestra conexión divina con nuestro ser superior o nuestros seres superiores. La verdad que es una meditación maravillosa y, y es un proceso de la glándula pineal que es espectacular realmente. Bueno, y vamos a entender, ¿no? De estos tiempos. Vamos a dominar nuestra propia luz. En el día 3 vamos a crear nuestra propia geometría sagrada, ¿sí? Nuestra semilla de vida. Vamos a ver todos los procesos, cómo está vinculado esto con Génesis, nuestro proceso interno, a cómo se creó el mundo, paso a paso. Vamos a ver todo el simbolismo del 7 y con ustedes van a crear su propia geometría sagrada y vamos a trabajar con esa propia geometría, ¿sí? Bueno, ¿cómo van a colocar todo eso en sus espacios? Porque es muy bueno tener geometría sagrada. Yo tengo mucho acá en casa, geometría sagrada. Bueno, y vamos a meditar con eso, ¿sí? Eso es todo el día 3. También vamos a trabajar con Metatrón, ¿eh? Vamos a trabajar con la geometría sagrada de Metatrón, que es muy potente para desbloquear situaciones muy problemáticas y difíciles. Metatrón es muy poderoso para situaciones
que no le estamos encontrando una solución aparente, Metatron va a ayudarnos. Es fuerte, es intenso, pero nos va a ayudar muchísimo. Bueno, cómo usar también el cubo de Metatron, el fruto de la vida, y vamos a trabajar y meditar con cada uno de ellos hasta llegar a la flor de la vida. Vamos a hablar sobre el árbol de la vida y la importancia que tienen los ciclos vitales, los 22 senderos y las esferas. Bueno, en el día 4 vamos a encontrar, en la creación, vamos a tomar el valor al tiempo. Es muy importante tomar el valor del tiempo porque si no, procrastinamos con el tiempo. Y el día 4, que es el orden y la organización, nos va a permitir tomar el valor del tiempo, ¿sí? Bueno, ahí vamos a hablar sobre justamente sobre el tiempo, cómo utilizar nuestro tiempo sabiamente, cómo organizarnos y ordenarnos en eso, ¿sí? Todo el día 4 va a representar eso. Y vamos a hacer un ejercicio de PNL para la gestión de nuestro tiempo, ¿sí? Para dejar de procrastinar y tomar el tiempo. En el día 5 vamos a ver todo lo que se multiplicaron, ¿no? Todo lo que se multiplicó y vamos a trabajar sobre los proverbios y nuestra voz interna. Vamos a trabajar sobre nuestros sistemas de creencias, ¿sí? Vamos a ver todo lo que Dios quiere para nosotros, vamos a hacer muchos ejercicios de creencias a todos los sentidos. Vamos a trabajar sobre el verbo poderoso, que es una fórmula para orar correctamente. Así que vamos a ver, vamos a empezar a hacer todos los acercamientos a Dios y conocer el plan que Dios tiene para nosotros. Vamos a hacer una meditación donde Dios nos va a decir cuál es su voluntad, cuál es el propósito y nos va a dar una dirección. Yo me acuerdo que después de hacer Génesis vino el libro de Timoteo, el ángel de la guarda. Sí, vino este libro. Hice registros akáshicos después. Empecé como una transformación interna donde empecé a encontrar mi dirección, mi rumbo, mi propósito. Eso también lo van a ver y lo van a experimentar cada uno. Bueno, después vamos a ver la prosperidad y la abundancia desde los proverbios y los salmos. Acá me falta poner los salmos, que también los vamos a ver. Bueno, en el día 6 vamos a ver que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Y vamos a tomar todo, todas las características. Vamos a ver cómo nos relacionamos, qué significa esto. Y bueno, y nos va a ayudar justamente a la calidad, a nuestra calidad de vida, ¿no? Vamos a ver todas las reglas, ¿no? Que tiene las 5 enseñanzas de Dios y de Jesús que nos dejaron, que son reglas de oro, ¿sí? Y esenciales para nuestra vida cotidiana. Bueno, en el día 6 vamos a ver todos los frutos que nos dejó y dones del Espíritu Santo y los vamos a tomar, los vamos a incorporar. Cada uno de los dones, los 7 dones espirituales y bueno, vamos a ver las finanzas también a través de los proverbios y los salmos, todos los que sirven para justamente activar la abundancia y la prosperidad. En el día 7 vamos a ver Shabbat, ya en ese día domingo. Van a ser todos días consecutivos, ¿sí? Desde el día lunes hasta el día domingo. Todos los días vamos a tener unos encuentros de 2 horitas más o menos a 3 horitas. Y bueno, en el último día ya descansamos y va a ser más cortito porque ahí vamos a hacer una oración y nos vamos a conectar con Dios. Así que bueno, los que estén interesados en Génesis, después les voy a pasar la fecha esa semana donde vamos a estar 7 días consecutivos en esta transformación, en este acercamiento a Dios, que realmente va a ser un antes y un después. Muchos, después les voy a pasar unos testimonios de personas que ya hicieron Génesis y vieron estas transformaciones maravillosas en sus vidas. Es una experiencia donde realmente van a haber muchos, muchos cambios de distintas maneras. Así que bueno, les quiero agradecer como siempre por estar. Me voy a quedar con las personas que están en Zoom por si tienen algún comentario. Me voy a despedir de las personas que están en Instagram, ¿sí? Cualquier consulta la pueden hacer a través de WhatsApp o a través del chat privado. Así que les agradezco, me despido, quédense en las personas de Zoom. Me despido de las personas que están en Instagram. Un besito para todos.
Bien, también me voy a despedir de las personas que están en YouTube, que van a ver esta clase grabada, y me voy a quedar con las personas que están en Zoom y les deseo muchas bendiciones para todos.